Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es parte de la oración que se conoce como la oración del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué encierra todo esto? Porque otra vez podríamos decirlo, orar. Sin embargo, Dios está interesado en que nosotros estemos conscientes de todo lo que encierra, todo lo que implica esta frase del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué encierra esta porción de la oración? Puedo ver aquí tres aspectos que considero relevantes en esto de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Primeramente, nos ayuda a estar conscientes de nuestra dependencia de Dios para conseguir el alimento diario. Segundo, nos lleva a reconocer que por arriba de la ley natural está la providencia de Dios. Y también nos da la confianza de que nosotros los cristianos tenemos una provisión especial. Pudiera haber otras cosas, sin embargo, quiero destacar esto. Primero, entendiendo qué es el pan diario o el pan nuestro que aquí en la oración se maneja. Pues se refiere no obviamente a un pan, no el pan del diario, el pan cotidiano, sino se refiere, es un lenguaje alegórico que significa el alimento diario, ¿verdad? El alimento diario es lo que significa. Okay. El alimento diario, lo que nosotros comemos a cada día, que pudiera ser muy variado, y de hecho es bueno que nuestra alimentación sea variada, aquí como un paréntesis. Recuerden que hay siempre personas que luego se cargan hacia un lado, algunos se vuelven vegetarianos, algunos veganos, y algunos que apenas veíamos algo de flexi veganos, algo así, no sé. Flexitarianos. O sea, el vegetariano es aquel que come vegetales nada más, desecha carnes, pero puede comer huevo y leche, por ejemplo. El vegano, ese ningún producto animal, es más estricto. Y el flexitariano, pues ese es más abierto. Dicen que, pues sí, se inclina hacia los vegetales, pero también puede comer de todo, o sea, moderadamente. Entonces, pues más bien nuestra alimentación debiera ser así. Pero obviamente necesitamos de todos los animales, de todos los alimentos, de todos los alimentos son buenos. De hecho, en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribe que todo lo que Dios creó, todo es bueno y nada es de desecharse. Obviamente se hace con acción de gracias y obviamente va implícito pues con moderación, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que ponderar las cosas. Aquel que se carga más por las carnes, bueno, pues obviamente va a tener problemas a la larga, a menos que su organismo le responda muy bien. Aquel que se carga mucho por los vegetales también, pues obviamente va a tener también problemas. O sea, necesitamos de todo, ¿no? Entonces, nuestra alimentación debe ser variada y independientemente de lo que comamos, consumamos o nos guste, el pan diario, el pan nuestro, que aquí habla, pues se refiere al alimento diario, a lo que tenemos que comer cada día, que, repito, debiera ser variado. Entonces, esta porción de la oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, repito, puedo ver que encierra esos tres aspectos. Uno, nos ayuda a estar conscientes de nuestra dependencia de Dios para conseguir el alimento diario. Segundo, nos lleva a reconocer que por arriba de la ley natural está la providencia de Dios. Y tercero, nos da la confianza de que nosotros los cristianos tenemos una provisión especial. Entonces, primero, nos ayuda a estar conscientes de nuestra dependencia de Dios para conseguir el alimento diario. Es algo fundamental para nosotros los cristianos para poder hallar gracia delante de Dios. ¿Y esto para qué? Pues para inclinarlos a la humildad. Recordemos que en la Escritura dice que a Dios le molesta la soberbia. Cuando el hombre se llena de soberbia, lo resiste. Sin embargo, Él hallan gracia delante de Él los humildes. El humilde halla gracia delante de Él. Entonces, esto, pues de alguna manera nos lleva a inclinarnos hacia la humildad
cuando nosotros estamos conscientes de nuestra dependencia de Dios para conseguir el alimento diario. Sí, aunque entra ahí parte de la ley natural, que si una persona trabaja va a tener alimento, pero más que eso los cristianos nosotros tenemos que estar conscientes de esa dependencia de Dios. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes. Él le gusta que nosotros lo reconozcamos y que lo reconozcamos como aquel del cual dependemos para alimentarnos diario. Él entonces dice: yo soy tu Dios. Por eso puse este texto en Éxodo 23, que es parte de los mandamientos, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es, de hecho, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no vayas a buscar a otro lado nada, ni particularmente tu alimento diario, tu pan diario. No lo vayas a buscar a otro lado. Mejor recurre a mí. Debes depender de mí. O sea, si vemos aquí la intención de Dios, cuando Dios nos manda esta oración, Él quiere que dependamos de Él. Obviamente tenemos que tomarlo pues en las dimensiones correctas, así como un padre también, ¿cierto? ¿No? Un padre pues se complace en que sus hijos dependan de Él. Sin embargo, también obviamente tienen que ir madurando y hay cosas que ellos también tienen que ir haciendo ya por su propia cuenta, y pues tienen que ir dejando esa dependencia hacia el padre. Pero es bueno pues que los hijos aprendan a depender de los padres y el padre se complace. Ajá. Una mamá pues se complace que su hijo le pida de comer. Quiero comer, ¿me puedes dar de comer? ¿Me puedes dar un taco? Y no se complacería que salga a la calle y a cualquiera que vaya pasando, me regala una moneda para comprarme un taco. Yo creo que si un padre lo ve, o al menos yo, digo, aparte de sentirme avergonzado, también sentiría pues cierto disgusto con mi hijo, como que: hijo, ¿y por qué no me dices a mí? ¿Sí? O sea, ok, si yo no te lo pudiera dar, pues entonces sí, ve, pero si no me has dicho a mí, ¿por qué vas con otra persona cuando yo soy tu padre? ¿Sí me explico? O sea, es un sentimiento natural. Bueno, pues Dios también tiene sentimiento natural. Él le gusta que dependamos. Por eso dice, la oración incluyó: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, no vayas, le dice Dios a los hombres, particularmente a nosotros, no vayas con otro Dios, no vayas con otra potestad, con un poder superior, no vayas con tus propias fuerzas, no vayas con el mundo a pedirle, no. Mejor pídeme a mí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por eso, sí me entienden cómo encierra esto. ¿Encierra qué? Nuestra dependencia para con Dios. Él quiere ser nuestro Dios. Él quiere ser nuestro único Dios. Él quiere que dependamos de Él. Por eso, danos el pan nuestro de cada día. Ahora, no que a Dios se le olvide, ¿verdad? No es porque a Dios se le olvide darnos el pan y pues tenemos que pedirle, ¿verdad? Como un padre a veces le pudiera olvidar, o está muy ocupado y no tiene la comida a tiempo, por ejemplo, ¿no? O no fue a comprar la despensa y pues no hay que comer, etcétera, y los hijos pueden tener hambre, etcétera. Bueno, con Dios no sucede así, porque Dios obviamente Él no comete errores. Dios es perfecto. Entonces el hecho de que nosotros le pidamos, pues no es porque a Dios se le olvide, sino es porque Él quiere que nosotros dependamos de Él. Él quiere ser nuestro Dios y dice: no vayas a otro lado, tú pídeme a mí el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Okay. En Proverbios 38, observen cómo dice aquí, entendemos que lo escribió el rey Salomón: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Blasfeme el nombre de mi Dios. Ajá. Entonces aquí el proverbista está pidiendo a Dios esta provisión diaria por una razón, porque Él te conoce su debilidad, que de hecho pues se aplica a todo hombre, y sabe que los hombres cuando tenemos saciedad, cuando tenemos en abundancia, nos podemos olvidar de Dios, y cuando nos falta podemos tener una queja y amargura, de manera que también podemos blasfemar a Dios. Entonces por eso aquí el proverbista, que dice: manténme del pan necesario, es una petición. O sea, dame el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Deuteronomio 8:11, Dios advierte al pueblo de Israel que cuidado con que se sacien. Sí, Dios, Él se complace también en tener saciados a sus hijos, a su pueblo. Él se complace en tenerlo saciado, pero también advierte: cuídate de que no cuando estés saciado te olvides de mí.
Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí el Señor, ¿cierto o no?, está advirtiendo. Cuídate, o sea, yo te mando a un lugar donde hay mucho, donde hay abundancia. Bueno, pues cuídate de que no te vayas a olvidar de mí. No suceda que cuando comas y te sacies, edifiques buenas casas, te olvides de tu Dios. Así también cuando aumenten tus ovejas, tu ganado, tu plata, tu oro se multipliquen, no sea que te olvides de mí y te enorgullezca tu corazón. Digas que es por tu fuerza, digas que es por tu sabiduría, digas que es por tu talento, que por tu inteligencia tú lograste todo eso. No vayas a tener ese pensamiento, sino que siempre debes acordarte de Dios. Y otra vez por eso, en la oración, algo muy sencillo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Acuérdate que es Dios de donde viene el alimento, y entonces eso nos hace una dependencia de Dios. Y de esa manera, si nosotros lo tenemos conscientes, presente esto en nuestras oraciones, ¿cierto o no? El orgullo lo vamos a frenar. Todos, el orgullo es una pasión natural del ser humano. Todos somos vulnerables ante el orgullo. Y bueno, pues cuando empezamos a prosperar, cuando nos empieza a ir bien en las cosas, particularmente en la economía, en el trabajo, pues obviamente el hombre natural empieza a pensar, es que yo le estoy echando ganas. Es que yo sí sé manejar la situación, sé administrar bien las cosas, soy bien chambeador, sé atender a mi clientela. O sea, el hombre se empieza a enorgullecer y Dios dice, cuidado, cuídate, mejor aprende a reconocer tu dependencia de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Segundo, nos lleva también a reconocer que por arriba de la ley natural está la providencia de Dios. Sí, hay una ley natural. Desde el Génesis podemos verla. ¿Okay? ¿Cuál es esa ley natural? La ley natural es que el que trabaja tenga que comer. Esa es la ley natural. Así como también cuando un objeto lo soltamos y cae al suelo por acción de la gravedad, que es una ley, así también aquel que trabaja, cierto o no, va a tener que comer. Como también veíamos hace 8 días, ahí también en Proverbios, donde dice que el que cuida la higuera comerá de su fruto. Aquel que trabaja, que cuida su negocio, pues va a comer de su fruto. Una persona que no cuida su negocio, su trabajo, pues obviamente que no espere que saque mucho de él. Recuerdo una ocasión una señora llegaba y me decía que orara por ella porque no le estaba yendo bien en su negocio. Dice que había empezado una verdulería y pues es que no me va bien, la verdura se me echa a perder, etcétera, entonces quiero que ore por mí. Y entonces le preguntaba, ¿y de a qué horas abre? Entre otras preguntas. No, pues es que pues a veces ya hasta las 12 o a veces no abro. Digo, bueno, entonces empiece por allí. Porque ¿de qué sirve que oremos si es que usted no cambia sus hábitos? Me explico. O sea, obviamente de manera natural, si es que no se atiende bien el negocio, si no se atienden bien las cosas, el trabajo, pues obviamente no podemos esperar buenos resultados. O sea, lo natural que es que se van a esperar buenos resultados cuando se cuida el trabajo, el negocio, me explico. Entonces, es una ley natural. Pero más allá de la ley natural, aquí en la oración, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está interviniendo la voluntad divina, la voluntad de Dios. Y por eso entonces, por arriba de la ley natural, va implícito que hay una providencia de Dios. Y cuando nosotros oramos, el pan nuestro de cada día sobrepasa esa ley natural. Sí, yo voy a trabajar, pero no puedo garantizar de que mi trabajo me dé todo lo que yo necesito. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Si ya se entiende. En Génesis 3:19 vemos esa ley natural. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está diciendo, para que tú tengas que comer, tú vas a tener que trabajar duro. Lo he dicho otras veces, el trabajo no tiene por qué ser relajado y descansado. Realmente el trabajo pues debe ser cansado y no tenemos que quejarnos. Al contrario, es bueno entenderlo esto porque así no nos quejamos.
sino que solamente le damos gracias Dios porque puedo trabajar. Estoy bien cansado o lo que sea, tal vez hasta desesperado, tal vez, etcétera. Señor, gracias porque tengo trabajo, porque puedo trabajar y ahora sí, permíteme descansar, ¿sí? Entonces, es una ley. Para llevarse algo a la boca, dice que es con esfuerzo, con trabajo. Es la ley natural. Algunos lo descubren y le echan ganas a su trabajo, trabajan mucho y obviamente les va bien materialmente. Ajá. Incluso, lo decía también hace 8 días, no se requiere ser cristiano para que tengas lo necesario, el alimento pues diario, si es que tú eres chambeador. Hasta un impío puede él tener el alimento diario, si ya se entiende, hasta un impío lo puede tener. Pero obviamente no nos conformamos, o sea, los cristianos pues no buscamos eso, ¿eh? Si buscáramos nada más el vivir bien aquí en esta tierra, pues entonces pues dejamos la Biblia y eso, no, pero no, Dios nos libre de eso, ¿no? Nosotros los cristianos vamos porque amamos a Dios y sabemos también que la ley natural es que si tú eres chambeador, si tú eres trabajador, responsable, diligente, entonces tú vas a tener comida diario, porque en el barbecho del justo, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, dice en Proverbios, pero se pierde por causa de juicio, ¿ok? En Salmo 127 dice, en el versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que bueno, que no basta con ser bien trabajador y bien chambeador. Otra vez, lo natural puede ser, pero no basta, sino que también se requiere la bendición de Dios. Por eso otra vez, aquí en esta oración, en esta porción de la oración, el pan nuestro de cada día, va implícito eso. El estar consciente, el reconocer de que no basta la ley natural, sino que se requiere la bendición de Dios. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿Cuánta gente al trabajar le va bien? Pero también hay muchos que por más que trabajan, simplemente no pueden salir de ahí. ¿Cierto o no? Y trabajan duro y hasta doblan turnos, se desvelan y no la ven salir, ¿ok? Entonces, no solamente es trabajar duro, sino que más bien es amar a Dios. Por eso, el pan nuestro de cada día. Levítico 26 dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Observen aquí cómo Dios interviene. Él puede cambiar las leyes, Él puede modificar las leyes. La ley natural es que aquel que trabaja reciba pan y se sacie. Pero cuando Dios está enojado con una persona, con un pueblo, Él puede interrumpir esa ley de manera que aunque las personas trabajen duro, no tengan la cosecha abundante que deberían tener o bien no se sacien. Y es aquí lo que estamos leyendo en Levítico 26, que es parte de las maldiciones por desobediencia a la ley de Dios. Cuando yo os quebrante el sustento de pan, o sea, interviene Dios, interrumpiendo esa ley natural, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, habrá escasez, y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. En Eclesiastés, que dice que un bien del hombre aquí en esta tierra, ¿qué es? Pues es trabajar y saciarnos, disfrutar del fruto de nuestro trabajo, comer y saciarnos. Bueno, pues Dios puede interrumpir para llamar la atención a una persona, para que se vuelva a Él, para que las personas entiendan que están mal delante de Dios. Una cosa que Dios hace es interrumpir esta ley, la ley del trabajo y la retribución. Que las personas van y trabajan y Dios no hace, más bien interrumpe ese fruto. Y entonces las personas tienen escasez e incluso hambre, no se sacian ya. Y es otra vez, Dios lo hace porque Él tiene propósitos. Vemos otro texto. Dios puede guardar o destruir nuestro trabajo. Observen en Joel 1:3. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Observen que es plaga tras plaga, calamidad tras calamidad, y no podían ver salir el sol estas personas que estaban trabajando y echándole ganas a su trabajo. Y Dios
Él lo deja así. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos. O sea, quería que se conociera cómo Dios obra cuando hay rebeldía en el pueblo y Dios manda escasez, manda falta de saciedad con tal de que se vuelvan a Él. Lo que quedó de la oruga comió el saltón. Piensen ahí en un sembradío, milpa, trigo, no sé, haba, avena, etcétera. Y de repente llega una plaga. ¿Cierto? No, nosotros somos testigos. Don Adrián nos contará, ¿verdad? Cómo llegan plagas, de repente muchos chapulines, de repente muchas orugas, aguates que les llamamos aquí en Nahuatl, ¿verdad? Y salen muchos gusanos y se empiezan a comer las plantas. Bueno, pues obviamente aquí Dios estaba mandando al pueblo, ¿para qué? Para que se volvieran de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en rebeldía. Lo que quedó de la oruga, mandó una plaga y se comió el sembradío. Pero quedó, pues le mandó el saltón. Y luego lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Aquí dicen que este saltón y revoltón son como que distintas etapas de la langosta, porque al final dice también la langosta. Es el chapulincito pequeñito que va y come, y luego los más grandes, hasta los más grandes, etcétera, y acaban con toda la cosecha, de manera que no pudieron ellos cosechar. ¿Ok? Entonces, por eso otra vez, el pan nuestro de cada día es cuando la persona empieza a hacer conciencia. A ver, yo estoy trabajando duro y no lo tengo, Señor, ¿por qué? Dame el pan de cada día. ¿Qué significa también? Pues analizar, ¿verdad?, mi vida delante de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Lo natural es de que si yo voy a trabajar, pues tenga lo necesario para cubrir mis deudas. Pero ¿por qué no me está yendo así? ¿Por qué? Pues entonces tal vez Dios me está llamando la atención. Ajá. Sí. Ya decía, puede ser una prueba o puede ser un castigo. Si es prueba, pues amén, voy a solamente a encomendarme a Dios y no hay ningún problema. Esto pasará. Pero si es un castigo, tengo que cambiar, tengo que reflexionar porque Dios me está llamando la atención en algo que no estoy haciendo correctamente y Dios quiere que lo corrija. Malaquías 1:4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Aquí no está hablando del pueblo de Israel, sino está hablando de Edom. Bueno, ¿quiénes eran los edomitas? Eran los descendientes de Esaú. ¿Y quién era Esaú? Pues el hermano de Jacob. A final de cuentas venían de la descendencia de Abraham. ¿Okay? Pero Dios había elegido a Jacob como el heredero de las bendiciones y a Esaú lo había destituido. ¿Por qué? Porque menospreció la primogenitura. ¿Okay? Esto obviamente es la figura lo que nos interesa. ¿Okay? Esaú menosprecia la primogenitura y entonces Dios se enoja contra él y pues le manda maldición. Y llega uno, aunque lo deja vivir y se multiplica, y ahí en el monte de Seir pues se multiplican los edomitas. Ajá, por acá hay sillas, adelante. Se multiplican los edomitas. Dios está enojado contra ellos y decide en un momento destruirlos. Y fíjense lo que dice. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Observen cómo Dios aquí, Él está interrumpiendo deliberadamente la ley del trabajo y la retribución. Ellos van a trabajar y ellos van a echarle muchas ganas, pero yo me opondré. Ellos edificarán y yo voy a destruir, si ya se entiende. Por eso otra vez, en esta porción de el pan nuestro de cada día, nos lleva a ¿qué? Nos lleva a reconocer que sí, hay una ley natural, pero por arriba de esa ley natural del trabajar y tener el alimento, el pan diario, debe estar la bendición de Dios. Porque Dios puede estar enojado contra una persona y totalmente interrumpirle esa ley natural. Hagan de cuenta que es como otra vez soltar un objeto, pues, soltar un objeto y que de repente no caiga. Bueno, si es que suelto este objeto acá, pues no va a caer al suelo porque se va a quedar atorado acá. O sea, si es que no está cumpliendo la ley, que bajas del suelo es porque algo está atorado. O si es que lo dejo y se queda ahí, pues quiere decir que algo lo está sosteniendo. O sea, algo está interviniendo. Así también, cuando la persona va a trabajar, también por ahí dice en la escritura, y recibe su jornal en saco roto. Va a trabajar, es bien luchón,
se levanta de madrugada, se acuesta tarde, va a trabajar y no le está alcanzando, no está saciando, no está satisfaciendo las necesidades materiales, algo está pasando. O sea, tiene que haber algo a fuerzas. Ok, repito, puede ser prueba o puede ser también una llamada de atención, lo que se conoce como castigo. Ok, entonces, por eso, el pan nuestro de cada día es reconocer que por arriba de la ley natural debe estar la bendición de Dios. ¿Ok? Y luego, bueno, aquí en Amós 4:6, fíjense, está el propósito, dice: os hice estar a diente limpio de todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Es lo que les decía. ¿Por qué Dios interrumpe esa ley del trabajo y la retribución? El trabajo y la paga. ¿Por qué? Porque Dios quiere llamar la atención. Sí, puede llamar la atención hasta impíos, pero también a los que conocemos de Dios, los cristianos. Cuando está alejando el cristiano, Dios entonces es una forma que llama para llamar la atención. Usa para llamar la atención al hombre. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Esto es una forma alegórica. Y os hice estar a diente limpio. Cuando comemos, nos ensuciamos los dientes. Para estar a diente limpio, pues cuando no hay que comer. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Fíjense, aquí vemos claramente Dios interrumpiendo esa ley del trabajo y la retribución, y el hombre no dándose cuenta que estaban mal delante de Dios. Y entonces buscaban tal vez otras causas, ¿verdad? No, es que el gobierno, ¿verdad? Desde que gobierna este partido, me ha ido mal. Cuando no se da cuenta que el mal está en él porque no está obedeciendo a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Ajá. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la ciudad sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Les mandé escasez de lluvia, falta de agua, y tampoco se volvieron a mí. Os herí con viento solano, viento de oriente, y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Les interrumpí, les coarté ese pan diario, ese sustento diario. Iban a trabajar y yo me interpuse y no recibieron todo aquel fruto de su trabajo. ¿Por qué fin? Porque Dios le complace y se divierte en echar a perder las cosechas de los hombres. No, sino porque Él quiere que los hombres se vuelvan a Él, que le obedezcan, que le amen, que lo tengan por Dios. Porque si yo soy tu Dios no te va a faltar nada. Quiere acercar el corazón del hombre a Dios. Pero el hombre muchas veces no se da cuenta y busca por otro lado y lucha más. Y otra vez le echa la culpa al gobierno, a su familia, a la esposa, al esposo, incluso a matrimonios hasta se pelean porque hay carestía, no alcanza el dinero y se pueden pelear entre ellos. ¿Ah? Es que ya ves que tú te vas todos los días a trabajar y me dejas aquí sola con mis hijos y no nos alcanza, consíguete un trabajo mejor. Y el marido también, es que tú te gastas todo, yo te doy todo y tú te lo gastas. O sea, y se echan a pelear entre ellos, cuando más bien es que doblen sus rodillas cada uno, ya sea los dos o cada uno por su lado, y que diga: Señor, quiero corregirme, quiero reconocer, ayúdame a ver dónde estoy mal. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta oración encierra mucho, ¿ok? Esta porción de la oración encierra mucho, va implícito mucho, que aparte de la ley natural, del trabajo y la retribución, debe haber una bendición. El pan nuestro de cada día. Señor, tú sabes que yo me levanto temprano y voy a trabajar, pero de ahí a que tú me quieras bendecir es otra cosa. Ajá. Entonces, Señor, el pan nuestro de cada día. O sea, dame bendición, bendíceme, Señor, pero hazme entender si estoy mal, si me estoy apartando, házmelo entender, Señor, para que me bendigas. Esto es muy hermoso, si se entiende. El pan nuestro de cada día. 3. También nos da la confianza de que nosotros, los cristianos, tenemos una provisión especial.
esta porción de la oración. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Observen, ¿por qué digo esto? El pan nuestro de cada día. ¿Qué dice? El pan nuestro. O sea, como que algo que es mío. No dice, el pan del vecino, dámelo. El pan nuestro de cada día. Pero Dios tiene control. Pero tenemos una provisión especial. Bueno, podemos entenderlo de la siguiente manera. Imagínate que un padre que sabe que a su hijo le gustan mucho cierto tipo de galletas y le compra unas galletas. O a cada uno, pues, tiene varios hijos, a uno le compra unas galletas, otros bombones, otros no sé. Le dice, les compré estos, pero los vamos a guardar en la alacena y yo les voy a ir dando, pues, pausada, ¿cómo se llama? Racionadamente, exactamente. Ajá, gracias. Y entonces el hijo puede decirle, papá, ¿me das un paquetito de mis galletas? O sea, más o menos eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense nada más esta oración lo que encierra. Ajá. Tiene esa confianza. Tampoco es correcto que el hijo le exija, ¿verdad? Dame mis galletas, dame mis galletas. El padre diría, pues, ¿qué te pasa? No? Sí te dije que te las había comprado a ti. Sí, pero ¿por qué me exiges? Sí, ya se entiende. Cuidado. No, es una oración, es una petición. El pan nuestro de cada día. ¿Sí? Tú me dijiste que es mío y es una porción especial, pero es una petición. Ajá. Dánoslo hoy. Sí, ya se entiende. Entonces, encierra que debemos tener esa confianza. Nosotros los cristianos, o sea, es para cristianos, para hijos, la oración es para hijos, de que nosotros tenemos una porción especial de Dios. Y Dios no nos lo da todo, ¿por qué? Porque nos echaría a perder. Los seres humanos somos así. Otra vez, por eso el proverbista que dice ahí, no me des ni riquezas ni pobrezas, porque si me das en abundancia me puedo olvidar de ti. Si el padre que compró las galletas para su hijo y le da todas las galletas, ¿qué va a pasar? Pues una de dos, o las va a tirar, se las va a terminar comiendo el perro, o se va a empachar de alguna o de otra manera, pues regularmente le va a ir mal, no es correcto. Entonces Dios nos va dosificando las porciones. ¿Sí ya se entiende? Es muy hermoso entenderlo. Ajá. Así también Dios. Tenemos una porción especial. Sí, Dios, Él cuando una persona hace pacto con Él, Él dice, aquí no te va a faltar nada, pero tú debes orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ajá. No se contradice, no hay contradicción. El cristiano tiene una porción especial, pero es Dios el administrador y el que se lo va a ir dando dosificadamente para que no le haga daño al ser humano. Y debe tener esa confianza con su Padre, debe tener esa confianza con Dios. Si tú eres cristiano, hiciste un pacto con Dios, tú no tienes que dudar si te vas a faltar el alimento mañana, pasado o qué. No debes estar afanado, no. Pero tienes que pedirle a Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí ya se entiende? Tú tienes reservado una porción, pero tiene que ser dosificada. No tienes por qué pedir riquezas ni abundancias. No te vayas a eso. No, tú tienes que recibir de Dios lo que es bueno para cada día. Ajá. Pero debes tener esa confianza en Dios. Lucas 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Si aún el Espíritu Santo, que es mucho más valioso que el alimento diario, Él lo da a aquellos que lo pidan, pues, ¿cómo no Dios le dará el alimento diario a una persona? Ajá. Y lo compara aquí. Si tú como padre, siendo malo, ¿cierto? No, si tu hijo te pide un huevo, ¿a poco le das una serpiente? Si te pide un pan, ¿a poco le das una piedra? O si te pide pescado, ¿a poco le das una serpiente? Pues no. Si te pide huevo, un escorpión, no, sino que tú le das aquello que sabes que tiene necesidad. Bueno, si tú conoces la necesidad de tu hijo y le das para que él satisfaga su necesidad, ¿cómo no Dios te va a dar lo necesario para que tú satisfagas tus necesidades? Aquí cuidado, necesidades verdaderas. Por eso entonces, llega con confianza, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tú tienes una porción especial para ti, pero Dios te la va a ir dando dosificada. ¿Ok? Pídele. Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, lo decía David, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso puse que es una porción
especial, pero para cristianos. También aquí, para justos. ¿Ok? Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado. No dice ahí a impíos, ¿no? Injustos, justos. No he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una promesa, que los cristianos vamos a tener lo necesario. Sí, a veces sentimos que escasea, hay veces que tenemos abundancia. Porque el apóstol Pablo decía también, sé vivir en todo. Entonces, Dios, Él tiene todo bajo control, por eso es esa confianza que debemos tener en Dios. Él tiene todo bajo control de manera que Él nos da las cosas que son necesarias y que nos van a ser útiles y que va a ser para nuestro provecho. Debemos confiar en Dios. Va implícito aquí, confía en Dios. Tú tienes una porción especial de Dios que no te va a faltar, unas promesas que no te va a faltar el sustento diario, pero Dios te lo va a ir dosificando. Agradécele y reconoce y ámale a Dios por sobre todas las cosas. Conclusión, debemos trabajar, pues es la forma natural en que Dios nos provee del pan diario. Sí. Esto, el pan nuestro de cada día, no tenemos que agarrarlo para hacernos flojos, ¿verdad? Ni tenemos que interpretarlo de que pues entonces la persona está echado en su cama viendo el televisor y Dios, el pan mío dámelo hoy. O sea, sería ridículo interpretarlo así, ¿verdad? No, sino que es que Dios me va a dar el pan diario de la manera natural por la ley del trabajo y la retribución. Si yo voy a trabajar, obviamente Dios me va a bendecir con el pan. Ajá. Porque si yo no agrado a Dios, entonces esa ley puede interrumpirla a Dios. Dios es el poderoso, el todopoderoso, y Él puede interrumpirla. Entonces, para que se cumpla esa ley, yo debo estar en gracia con Dios, pero entonces la ley sigue siendo ley. Pues yo tengo que ir a trabajar. ¿Para qué? Para tener el sustento diario. De hecho, el apóstol Pablo decía lo siguiente, segunda carta a los Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí el apóstol Pablo sí está como que muy, pues muy exigente. Ajá. Y esto era porque él, es una carta pues que se la manda a la iglesia de Tesalónica. Y le habían llegado noticias de que había gente, congregantes de la iglesia de Tesalónica, que andaban metiéndose de casa en casa y ya no querían trabajar. Como se dice vulgarmente, querían vivir de gorra. Ajá. Y bueno, algunos a lo mejor hasta diciéndose predicadores, porque a poco no hay. ¿De cuántas cosas nos hemos enterado actualmente? Que luego hay personas que dicen predicadores y siervos de Dios, profetas, y que no trabajan, sino quieren solamente recoger el dinero pues de las casas donde van a predicar. Ya se entiende. Aunque si bien es cierto que el obrero es digno de su salario, pero es muy distinto andar limosneando y pidiendo, ¿ok? Es otra cosa. El caso es de que había personas que eran parte de la iglesia y que vivían así. Entonces el apóstol Pablo manda una carta y les dice, a esos ténganlos como que de lejecitos. ¿Para qué? Para que se avergüencen y puedan darse cuenta de que están mal, porque pues, no quieren trabajar, y de esa manera se arrepientan y pues dejen sus hábitos pues de ociosidad. Ajá. Y entonces les manda esta regla. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, lo natural que es, la ley natural. Para comer hay que trabajar. Hay leyes naturales, también como aquel que adquiere derechos, también se hace parte de obligaciones. Todo lo que da derechos demanda obligaciones. Ajá. Todo aquel que coma tiene que trabajar. ¿Sí? Bueno, obviamente, si está en la edad y en el tiempo de trabajar, un bebé, pues obviamente él no puede trabajar. Pero ¿cuál es su trabajo? Pues su trabajo es comer, su trabajo es amamantarse de su mamá. Ajá. Y conforme va creciendo, va adquiriendo trabajos. ¿Cuál es su trabajo? Obedecer a sus padres. Sí, así hasta lo sencillo, ¿verdad? Tráeme esto, ve por esto, etcétera. Eso es su trabajo. Eso es su trabajo.
¿Cuál era el trabajo de los israelitas cuando habían salido de Egipto? Levantarse temprano e ir al campo y recoger el maná. Eso era el trabajo. Y aquel que no quería salir, pues no tenía maná y no comía. Entonces, es la ley natural. Para comer hay que trabajar. Y aquel que no quiere trabajar, pues que no coma. Ajá. Es lo que dice la Escritura. Entonces, esta oración, esta porción de la oración, pues no nos está llevando a ser flojos. No, sino que simplemente nos está poniendo en la situación, en el nivel adecuado para reconocer la grandeza de Dios y sí, la ley natural. Que tenemos que trabajar para comer, pero que no debemos confiar en nuestro trabajo, sino que tenemos más bien que voltear a Dios y recibir bendición de Él. Entonces con eso tenemos que adecuar nuestra vida a las condiciones de Dios para que ese pan de cada día lo podamos tener. También tenemos que buscar el sustento diario, pero sin afanes. Tenemos que buscar el sustento diario, pero sin afanes, sabiendo que Dios proveerá del pan necesario. Porque aquí otra vez son los dos extremos. Uno es el que no quiere trabajar y otro es el que trabaja de más. Las dos cosas, siempre los extremos regularmente son dañinos. Aquel que no trabaja y aquel que trabaja en exceso son extremos dañinos. Ajá. Hay que trabajar, hay que ser trabajadores, pero no hay que afanarnos. ¿Cuándo la persona se afana? ¿Cuándo se puede considerar un afán el trabajo? Cuando ese trabajo le lleva a cumplir sus deberes prioritarios a la persona. Sí, incluso hasta los cotidianos. Cuando una persona va a trabajar mucho y descuida a sus hijos, pues ya, está mal. Pero sobre todo también cuando va a trabajar mucho y descuida sus obligaciones para con Dios, está mal. Es que es bien trabajador, sí, pero es que Dios pide que primero busque a Dios y luego entonces el trabajo, porque es más, Dios es el que nos va a añadir las cosas, de acuerdo también a la promesa que tenemos en Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios, Él nos manda a trabajar, ¿sí? Pero sin afanarnos. Sin afanarnos. Que ese trabajo que tú tengas para llevar el alimento diario, que ese trabajo no se convierta en afán. Otra vez, ¿cuándo se convierte en afán? Cuando te impide el hacer tus obligaciones, ya sea con la familia o ya sea con Dios, sobre todo más bien, ya sea con Dios. Eso se convierte en un afán. Por eso otra vez, cuando tenemos una persona que trabaja los domingos, cuando los domingos aquí en nuestra cultura es cuando nos reunimos y él trabaja toda la semana y luego los domingos, ¿qué vemos ahí? Es una persona que está en afanes, es una persona que no confía en Dios y entonces no haya gracia delante de Dios. Eso es un extremo. Entonces, ¿hay que ser trabajadores? Sí, pero sin llegar al afán, porque el afán nos perjudica, ¿ok? El afán perjudica. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo se busca primeramente el reino de Dios? Bueno, buscar el reino de Dios, buscar hacer la voluntad. Cuando una persona pertenece a un reino, está sometido a ese reino. Cuando en la antigüedad un hombre dominaba una ciudad, un pueblo, dominaba a otros, esos pueblos se quedaban sometidos tributándoles a este, que después le llamaban rey, ¿ok? Y entonces eran tributarios y además no podían, se puede decir, que hacer cosas por sí mismos, sino que tenían que tener la autorización y el permiso del rey. Bueno, pues es un ejemplo de cómo debe ser una persona que busca el reino de Dios. ¿Qué busca? Señor, reina sobre mi vida. Señor, yo me someto a ti,
y ya no quiero vivir por mí mismo, ahora quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad propia. Eso es buscar el reino de los cielos, ¿ya se entiende? Sí, no es solamente el ir a buscar una religión o el cantar cantos o el leer la Biblia, si es que no hay esa disposición de entregarnos todos. Ajá. El buscar el reino de los cielos es buscar que Dios reine sobre mi vida, que su voluntad sea hecha en mi vida y que mis pensamientos sean sometidos a los pensamientos de Dios. Por eso entonces Jesús y Juan el Bautista y después los apóstoles predicaron, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, entendiendo el arrepentimiento como aquel cambio de mente, cambio de pensamiento y cambio de camino. O sea, ya no quiero vivir de acuerdo a mis pensamientos y mis ideas y mis razonamientos. Señor, ahora quiero vivir de acuerdo a lo que tú me digas, a lo que tú me dices. Eso es el arrepentimiento. Si me dices que el mentir es malo, pues entonces debe ser malo, es malo. Ya no quiero mentir, ¿ya? A lo mejor mis abuelos o mis padres me enseñaron a mentir. Y a lo mejor en la escuela aprendí a mentir y mis amigos me dijeron que mentir era de sagaces y astutos. Pero si tú dices que es mentira, entonces yo mejor dejo mis pensamientos y pongo tus pensamientos porque yo quiero vivir sometido a ti. Eso es buscar el reino de los cielos. Y para esos que buscan el reino de los cielos hay promesa. También lo demás os será añadido. Por eso entonces el cristiano no tiene que afanarse. Tiene que trabajar. Tiene que ser trabajador, pero no tiene que afanarse, sino que tiene que darle a Dios lo que es de Dios, que es la prioridad. Las cosas de Dios, la prioridad. Por eso, no puede llamarse cristiano verdadero aquel que por ir a trabajar deja de leer su Biblia, deja de hacer justicia, deja de hacer misericordia, deja de congregarse, entre otras cosas. No puede ser un cristiano verdadero, ¿ok? Porque su trabajo le está quitando el servicio a Dios y entonces no puede agradar a Dios. Con todo esto, nosotros, los que creemos en Cristo y que tenemos el privilegio de orar, podemos decirle a Dios: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cantamos un canto. Si pudiera dejar la tierra e irte a buscar, dejaría todo, todo atrás. Si pudieran mis ojos ver tu rostro, Jesús, dejaría todo para estar ahí. Si pudieran mis ojos ver tu rostro, Jesús, dejaría todo para estar ahí. Dejaría todo para estar ahí. Dejaría todo para estar en ti. Señor Jesús, en ti yo quiero estar, cual fuego en el altar, y amándote por siempre. Aun si el mar se convirtiera en sal y en esta tierra ya no exista algún viviente, Señor Jesús, en ti yo quiero estar, cual fuego en el altar, y amándote por siempre. Aun si el mar se convirtiera en sal y en esta tierra ya no exista algún viviente, te amo a ti, te
alabaré, Señor, te alabaré, mi canto te daré, ahora y para siempre. Más que mi voz, te doy mi corazón, Jesús, lo que yo soy, te entrego eternamente. Te alabaré, Señor, te alabaré, mi canto te daré, ahora y para siempre. Más que mi voz, te doy mi corazón, Jesús, lo que yo soy, te entrego eternamente. Te amo a ti, te amo a ti, Jesús. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu mano, Señor, en todo. En que si comemos y tenemos el sustento diario, Señor, sí, es porque vamos a trabajar, pero si vamos a trabajar es porque tú nos das la salud, porque tú te complace y te place, Señor, el darnos el fruto de nuestro trabajo, Señor. Gracias, Señor. Y mando saludos, como siempre, a quienes nos siguieron en la transmisión de hoy. Leticia Olmos, de la Ciudad de México. Carmen Ábalos, mi prima, del Estado de México. La hermana Patricia Aguilar, de la Ciudad de México. Leticia Flores, de aquí de Apizaco. Hipólito Morales, de Ciudad de México. Cristian Alcayaga Silva, de Mezontla, Tlaxcala. Mirna Carmona, de aquí de Tetla. De Abigail Navarrete, de Apizaco. Saludos, Abigail. Ana Karen Petricioli Ortega, también de aquí de Apizaco. Saludos a tu familia también. Kira Macedo, de la Ciudad de México. Saludos. La hermana Yolanda Lubiano Cruz, de Ciudad Altamirano, Guerrero. Mónica Silva Trejo, de la Ciudad de México. Y Ariadna Vega, de Maltrata, Veracruz. Un saludo también para toda su familia. Y la hermana Laura Torres, de San Luis Potosí. Y gracias por seguir la transmisión, y gracias a ustedes, hermanos, por estar aquí y por ser parte de esta congregación. Dios les bendiga.